Vamos a pasar, como bien mencioné inicialmente, al segundo bloque para dar respuesta a las preguntas, las cuales ya han venido realizando a través del chat y que tiene todo un equipo que está haciendo el orden, realizando el orden de estas preguntas. Gracias por la alerta. Vamos a iniciar el bloque de preguntas y respuestas, dando la bienvenida nuevamente a la doctora Melissa Lozada. Doctora, muy buenos días nuevamente, conectada a esta transmisión. Vamos a empezar la conversación, doctora Melissa, con los beneficios. ¿Qué características como novedosas en cuanto a los beneficios para los postulantes al proceso de contratación de auxiliares de educación tenemos en este nuevo dispositivo legal? ¿Qué nos puede comentar? Bien, Edu, muchas gracias. Bien, vamos a empezar a atender las consultas. A ver, la novedad que trae esta norma en cuanto a el nuevo proceso de contratación de auxiliares es que le está dando un mayor puntaje a la experiencia que justamente tienen nuestros postulantes. Bien, entonces eso es también reconocer bien los años, lo que como auxiliares de educación aportan a nuestros estudiantes. Esto es en cuanto a favor del postulante, la novedad que tiene la norma de auxiliares de educación. Ahora, por el lado, para nuestros implementadores, hemos reducido una modalidad y solamente tenemos dos modalidades de contratación, como señalaba la contratación excepcional y la de evaluación de expedientes, que hace mucho más dinámico el proceso. Entiendo también, doctora, por lo que ha explicado, que el comité de contrato, al igual que la norma de contrato docente, ahora es disposición, inclusive de los perfiles, aumentar miembros, justamente para responder a cada realidad de las UGELs en el país. ¿Algo que comentar al respecto? Sí, justamente al igual que la norma de contrato docente, hay que tener en cuenta que si una norma se responde a las necesidades de las UGELs, hay también que las otras normas también ponerlas en consideración de que vayan en la misma línea. Lo que señalas es muy cierto, esta nueva norma de contrato de auxiliares para la conformación de los comités, justamente atendiendo a a las realidades de cada una de las UGELs, sobre todo en su estructura, bien, es que la UGEL va a establecer la conformación de sus comités, el cargo, o mejor dicho, el servidor, el funcionario que va a ser parte de ese comité. Eso sí, dejando en claro que uno de estos miembros es el representante de los auxiliares de educación, para lo cual previo tiene que seguir todo un procedimiento para la acreditar. De acuerdo, quería precisarlo para tener en cuenta y arrancar ahora sí con las preguntas que los asistentes nos han planteado, no sin antes insistir en que por favor se registren en la asistencia que se está colocando de manera recurrente, pero de igual manera evaluar la actividad. Se está colocando una encuesta de satisfacción para tal fin. Evalúen de manera objetiva la modalidad, los contenidos, el performance de nuestra doctora en esta mañana. Y continuamos. Muchísimas gracias a Mayra Alejandra Quispe Mamani, que nos hace la siguiente pregunta. Si estudié hasta sexto ciclo, ¿cómo puedo acreditar? ¿Presentando una constancia de estudios o debo sacar sí o sí un certificado de estudios? Bueno, la norma en sí no establece el documento que se deba de presentar para ello, ¿no? Entonces, lo que sí tiene o establece es que acredite. Por lo tanto, el postulante puede presentar una constancia, un certificado o algún documento que le emita el centro de estudios de haber concluido ya el sexto ciclo. De acuerdo, vamos a continuar dando respuesta a los participantes. Muchísimas gracias, Jorge Salas, quien ha planteado la siguiente pregunta. ¿La experiencia laboral en institución educativa particular vale? ¿Se considera en el proceso? Es decir, ¿cómo se acredita si es válido? ¿Podría comentarnos, por favor? Sí, muchas gracias, Jorge, por tu consulta y esto nos sirve justamente para precisar de que la experiencia laboral en instituciones educativas particulares no se considera para el proceso de contrato de auxiliares. Solamente se considera bien el tiempo elaborado en instituciones educativas públicas o en todo caso de convenio. ¿Y cómo es que se acredita? Se acredita justamente con la presentación del contrato en el cargo de auxiliar de educación y las boletas de pago de haber recibido mensualmente. Gracias a ver el detalle de este procedimiento, Clara Campos nos pregunta sobre el personal administrativo del
del régimen laboral 276, nombrado, que labora en horario nocturno, ¿puede presentarme al concurso de contrato auxiliar de educación? Bien, justamente, muchas gracias, Clara. Esta pregunta está relacionada a la doble percepción. Y como bien se ha indicado, la Constitución establece que la función adicional tiene que ser la de docente. Si en este caso ya se trata de un personal 276, que no realiza, como sabemos nosotros, función docente, la función adicional sería la de auxiliar de educación. Entonces no estaría bajo las condiciones que establece la Constitución. Por eso, de acuerdo a tu pregunta realizada, Clara, no podría presentarse. De acuerdo, ese es un tema constitucional, además hay que decirlo con claridad, se prohíbe la doble percepción y de manera excepcional se permite cuando el contrato es de labor docente, no de auxiliar de educación, como bien detalla nuestra especialista esta mañana. Claudio Zulca, gracias por conectarte. Claudio nos pregunta, ¿se considera como experiencia general y específica el cargo de apoyo educativo en institución educativa de jornada escolar completa? No, gracias, Claudio, por tu consulta, y este también es un punto que durante la implementación del proceso se realiza mucho a los soportes normativos, y la respuesta es no. Solamente se considera la experiencia laboral en el cargo de auxiliar de educación como tal. Es decir, los documentos que se presenten tienen que estar con dicha denominación. Doctora Melissa, hago una pausa antes de continuar con las preguntas respecto al oficio que se ha emitido el día de hoy y que ya está difundiéndose en el país. ¿Qué precisiones respecto a la norma tiene este documento? Bien, el oficio múltiple justamente nos trae como principal precisión las fechas en las cuales se deben de realizar tanto el proceso de contratación en la modalidad excepcional, bien, y la de evaluación de expedientes. Recuerden que dichas modalidades se realizan de forma paralela, es decir, el día 24, 25 tiene que realizarse, empieza ya la presentación de las propuestas de los postulantes que cuenten con propuestas, y a partir del día, les especifico la fecha de acuerdo al oficio múltiple, y a partir del 30 de enero se inicia con la inscripción de los postulantes para la modalidad de evaluación de expedientes. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta nuestras UGELes, las direcciones regionales de educación, porque es la primera acción que deben de realizar. Y el otro punto importante es justamente el que les explicaba durante mi exposición, ¿no? Que el Comité de Contratación de Auxiliares del año 2023 mantiene vigencia para este año 2024, y es también otra de las primeras actividades que tienen que realizar ya cada UGEL para justamente implementar el proceso de contratación. Para acceder a la información de este oficio, por favor, registren su asistencia en el enlace que se está compartiendo de manera recurrente. Hemos aumentado un poco ya el número de registrados, sin embargo, habrían cerca de 150 participantes que no van a recibir este oficio y el PPT que la doctora ha presentado en su exposición. Además, también pueden evaluar la actividad en los enlaces que se está colocando en el chat. Vamos a dar un chance, luego unos minutos más, quiero decir, de la transmisión para que ustedes puedan seguir haciendo esta tarea. Doctora Melissa, Germán Flores nos pregunta, un auxiliar de educación nombrado, justamente se ha nombrado como docente en educación básica regular en el último proceso, ¿él puede trabajar en ambos o deberá renunciar a alguno de ellos? Justamente esta pregunta es a la respuesta a la inversa de la anterior pregunta del postulante que era ya nombrado en 276. Siguiendo la misma regla de que la función adicional es la de docente, si ya tenemos un auxiliar de educación, me precisas que es nombrado, ¿no? De acuerdo, nos queda claro. Entonces, perdón, estaba hablando No, con el sí, micrófono. un ratito ya Sí, no terminaba, quería terminar, de acuerdo, ver. sí. Aprovecho Si tenemos, mientras. Continúo. ya, listo, gracias, Edu. A ver, si en es ya la situación a la inversa, se ha nombrado como docente. Ahora, hay que tener en cuenta
que tiene que la UGEL realizar una verificación de que no exista cruces entre los tiempos, tanto para el desarrollo de la función como auxiliar de educación y para el desarrollo de la función como docente, para que pueda así también no solamente acceder a ambos, sino también poder brindar la atención debida a nuestros estudiantes en los dos cargos en los cuales se encuentran. De acuerdo. Ethel nos pregunta, las normas siempre salen con retraso, nos hace este comentario. En el numeral 5.5.4 dice que la acreditación será la segunda semana de diciembre. ¿Qué podemos comentar? Sí, justamente, bueno, las disculpas del caso, nosotros, pero igual nosotros tratamos de poner aquellas opciones que justamente hagan para que en la norma, para que ustedes puedan viabilizar los procesos, ¿no? Por eso es lo que comentaba cuando explicaba la lámina referente a la conformación del comité, que todas esas actividades que ustedes están realizando son para que lo realicen a partir de diciembre de este año con miras al proceso de contratación de auxiliares 2025, porque para el proceso de 2024, el comité justamente del año pasado, del 2023, mantiene vigencia. Lo que les indicaba es que tienen que proceder a emitir su resolución de conformación de contrato de auxiliares, pero habilitando justamente que el comité del 2023, en razón del numeral 10.2, ya, del numeral 10.2 de la resolución viceministerial 05, mantiene vigencia para este año. En conclusión, es el Comité 2023 quien realiza el proceso pese a la promulgación de la reciente norma. Tenemos la pregunta de Caterín Valladares Girón. Gracias, Caterín, por acompañarnos en esta mañana, en esta transmisión, que además nos permite saludar la presencia de DIFOCA. Muchísimas gracias, equipo de DIFOCA, siempre tan dispuestos a resolver los temas tecnológicos y metodológicos. La siguiente pregunta, solo son 5 capacitaciones, ¿por qué como mínimo piden este número? Y dan el puntaje de 5, ¿no puede ser más? Sí, justamente como les comentaba, ¿no? El, esta norma busca justamente reconocer las actividades, la función que viene realizando nuestros postulantes. Es por ello que justamente se ha considerado 5 puntos, a razón de 1 punto por cada documento, por cada certificado, y poder brindarle un mayor reconocimiento a la experiencia que tengan los que justamente postulan. De acuerdo, la última pregunta que han planteado de manera oportuna, trataremos de leer algunas que están colocando recientemente en el chat, estimada doctora Melissa, porque nos parece que son importantes también. Pilar Milagros Guaringa Santiesteban, gracias por tu comentario. Sobre el título profesional técnico, ¿vale el título de CET Pro para mi expediente? Gracias, Pilar. No, solamente se consideran aquellos emitidos por los institutos superiores tecnológicos. De acuerdo, doctora, usted ya precisó sobre que un docente nombrado, si puede contratar como auxiliar, ha dicho que no, porque es incompatibilidad a la excepcionalidad de la norma. Sin embargo, acá hay una pregunta que nos plantea Elba Gilpas, espero haberlo dicho bien, disculpas del caso. Nos dice, una docente se ha nombrado ahora en el proceso 2022 como docente inicial y ella ya está nombrada como auxiliar de educación. Es decir, tiene un segundo nombramiento como docente, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que hacer? Renunciar a la plaza de auxiliar, ya que si hay cruce de horario, ¿qué podemos comentar? Tiene que ver un poco con el tema, no necesariamente con contratación, pero resolvamos porque creo que hay varias preguntas en ese sentido. Sí, lo que aquí tiene que hacer justamente Edu es la UGEL, si es que, a ver, si es que entiendo que debe ser dentro de la misma UGEL o en caso sean mujeres diferentes, lo que tienen que realizar es justamente una verificación respecto del horario laboral de la docente. Y bueno, ya es decisión, es parte de la docente, de la postulante, de en cuál de los cargos va a quedarse, dependiendo del horario laboral en el cual se encuentra. O también teniendo en cuenta, de repente es una auxiliar de educación nombrada que ya tiene los requisitos necesarios para acceder a una licencia, quizás tiene que verificar su propio caso.
De acuerdo, se la plantea, doctora, porque hay varios comentarios, como por ejemplo el que hace Ujú. Jesús, que nos dice eso, ¿no? Hay auxiliares que se han nombrado recientemente como docentes y como personal responsable de la administración de los recursos humanos, están bastante preocupados, pero usted está siendo bastante claro, ¿no? En el tema de los horarios, de la doble percepción, de la distancia, además, que son puntos que se tienen que considerar en este sentido, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por eso se le planteaba la pregunta. Quiero plantear algunas otras más. Ya, déjeme, por favor. De acuerdo. Aquí nos pregunta Celia Alvarado lo siguiente. Un psicólogo no es docente, pero se puede presentar como auxiliar, tiene el título de psicólogo. Sí, puede presentarse, pero solamente para la modalidad de educación básica especial, pues ahí está permitido dentro de los perfiles. Bueno, doctora, ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias también a Samuel López que ha organizado un poco las respuestas. Bueno, Julia Machay Blas acaba de colocar algo, la voy a leer para finalizar. Tengo bachiller en educación inicial, nos menciona Rosa Julia. Tengo 5 certificados, pero no tengo experiencia laboral. ¿Tendría alguna oportunidad para postular como auxiliar en educación inicial? ¿Qué le podría comentar? Sí, sí, ella puede presentarse. Recordemos que la experiencia laboral es uno de los criterios de evaluación. Justamente, ¿no? Tendrá puntaje por tener el requisito en cuanto a bachiller, tendrá puntaje por las capacitaciones, pero en cuanto a la experiencia laboral, pues no va a tener puntaje. Y esto también hay que tener en cuenta que va a determinar su ubicación en el cuadro de mérito. Pero de que puede presentarse, sí, quizás, digamos, se genere en algún momento una plaza y ella pueda acceder de acuerdo a su ubicación en el cuadro de mérito. De acuerdo, doctora, ya con esta le prometo finalizamos. Tiene que ver con la legitimidad de los documentos. ¿Cómo, qué pasaría? ¿Qué sucedería si el comité determina que hay un documento falso, se anula el contrato, cuál es la ruta? Hemos tenido una situación en contrato docente, se ha clarificado el asunto, pero varias preguntas se están planteando en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, como parte de las actividades, de las funciones de los servidores, de los funcionarios, y en este caso del comité de contratación o de la oficina de recursos humanos, es facultad el realizar una fiscalización posterior a los documentos que nos presentan los administrados. Dentro de ello, el comité, como les digo, o la Oficina de Recursos Humanos realiza la verificación de la veracidad de los documentos, del contenido de los documentos, y en atención a ello, si se detecta que alguno de estos documentos es falso o su contenido, bien, es falso, lo que debe de realizarse es justamente resolver el contrato y la siguiente acción, la siguiente actividad es informo, en este caso, a Secretaría Técnica de Servir, atendiendo que justamente los auxiliares de educación se someten a Secretaría Técnica de Servir para los procesos disciplinarios. Y el otro punto es justamente informar al Ministerio Público para que realice las acciones penales que corresponden. Ahora que menciona servir, hay una pregunta sobre la bonificación también que se considera en el informe de servir 617-2020 en cuanto a el servicio militar que se da a partir del 1 de enero del 2009. ¿Qué comentario al respecto, doctora Melissa? Sí, en la norma también se les está reconociendo las bonificaciones adicionales, no solamente por su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas, sino también a las personas que cuenten con alguna discapacidad o que sean deportistas de alto rendimiento. De acuerdo, respondimos entonces para Jessica, que es Nexus, en Ungel Hilo. Gracias por conectarte, está preocupada por el cronograma. Jessica, a ti y a todos los que están preocupados por estos detalles, yo los invito a que registren su asistencia en el enlace para que acabada la actividad, nuestra compañera Joana es la responsable de enviar el PPT y el oficio a todos los que han registrado su asistencia. De igual manera, puedes evaluar esta actividad y vas a obtener la misma información. Así que tranquila, Jessica, de hilo, esos son los mecanismos para que puedas acceder a la información que te preocupa tener a la mano ya. Muchísimas gracias, doctora Melissa. La información ha sido bastante didáctica. Es una norma que propone a través de sus 2 etapas un proceso célere, un proceso rápido, un proceso que garantice
que los estudiantes en el país tengan desde el primer día de clases a su auxiliar de educación, un actor importante en justamente impactar los aprendizajes que los estudiantes requieren. Y como equipo de recursos humanos tenemos la responsabilidad justamente de garantizar un proceso transparente, un proceso que sea igual para todos. ¿Algún comentario final, doctora Melissa, para terminar esta transmisión? Bien, agradecerles a todos por su participación, también al equipo de soporte que nos ha brindado para esta asistencia técnica y pedirles que se puedan registrar para que les puedan proporcionar la información, tanto las PPTs, el oficio múltiple, que es muy importante para que se dé la aprobación del cronograma regional. Y también en las PPTs ustedes van a encontrar nuestros directorios, aunque ya nosotros, ustedes nos conocen, ya venimos coordinando, como se les había mencionado, otros procesos, ¿no? Y estamos aquí atentos para poder atender sus consultas durante la implementación de este y otros procesos. De acuerdo. Jessica tiene una pregunta respecto al enlace, creo no puede ingresar, o no se han hecho un comentario después. Por favor, ayudemos, equipo de Infoca. Si Jessica no puede ingresar al enlace. Jessica, te contactamos en interno, por favor, Joana Córdoba. Contactar a nuestra colega Jessica para que pueda resolver sus dudas. Y muchísimas gracias a todos los especialistas que se conectaron a esta transmisión desde el norte, sur, este y oeste de nuestro territorio nacional. Muchísimas gracias por el compromiso de cara al buen inicio del año escolar. En el PPT también encuentran el directorio de especialistas de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes que van a brindar soporte a cada una de las UGELs para resolver alguna situación en particular que se dé en la gestión del proceso de contrato de auxiliar de educación de mi parte. Muchísimas gracias. A nombre de nuestro director, el doctor Andrés Izaguirre Minaya, muchísimas gracias por participar de esta actividad. Ya nos veremos en otra transmisión. Muy buenos días a todos. Bye, bye.